www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, Ecuador. Bueno, ahí estamos. Este fin de semana, el domingo específicamente, el día de ayer, se realizaron la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, habilitados aproximadamente unos 13 millones de personas en total, con votos incluso de distintas partes del mundo. El resultado ha sido sorpresivo para muchos por dos aspectos. Primero, han salido casi empatados el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa. Para hacer un poquito de historia, y es muy importante hacerlo, Correa tuvo 12 años de gobierno, dos presidencias, realmente hizo un cambio enorme en Ecuador. Entre otras cosas, creo que una de las cosas más importantes, una decisión estratégica de echar de la base de Manta a los yanquis en Ecuador. Cuando él empezó a ser perseguido luego de su retiro, incluso metieron preso a quien había sido todavía está preso lamentablemente, Glass. a Jorge Glass, y empezó a ser dijo: recuerdo que me llegó una versión de que nunca me iban a perdonar haber expulsado a los estadounidenses de la base que tenían en Ecuador durante casi 30 años. Bueno, la realidad es que esta elección generó un empate casi de 45 puntos. ¿Estaba anunciado las encuestas que decían? No, las encuestas decían que ganaba Daniel Noboa por bastante tiempo, por bastante número más, digamos. Ah, mira vos, qué bueno. Le daba bastante, e incluso hubo una cosa muy escandalosa, yo lo seguí casi en vivo, desde un canal ecuatoriano que daban por YouTube, y los primeros conteos daban casi 18% de diferencia a favor de Noboa. Lo que me enteré hoy es que, como hacen trampa de la derecha típico, empezaron a volcar fundamentalmente los datos de los lugares donde sabían que ganaban. Porque como en todo, es como en Argentina, Sí. poner los datos primero de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza. Para quitarle legitimidad al que asuma. Para quitarle legitimidad al que asuma. Para quitarle legitimidad, para también, para en todo caso generar dividir a la sociedad. Claro, a la sociedad. Y que mucha gente se vaya a dormir sintiendo que perdió. Que es lo que, o que la cagaron, que le afanaron las elecciones. Sí, o que sí, bueno, perdió la candidata al movimiento Revolución Ciudadana, nos vamos a dormir. Los resultados de 45 a 45 con 0,5 de diferencia son de hoy a la mañana. Claro. Qué gran esperanza se despierta. ¿Cuándo es el balotaje? El 19 de abril. ¡Ay, cuánto falta! Sí. ¿Por qué lo hacen tan largo? Que eso sobra. La verdad que, bueno, está hecho en Estamos a mediados de enero. La verdad que debería ser un mes después, porque vamos a estar cortando clavos todos. Estamos en febrero. Ah, estamos. No importa. Está bien. Bueno, pero gobierna Lo que pasa, yo le voy a explicar todos a los estamos millones de personas que habilitados están a decir escuchando, nos están viendo. pelotudeces. Sandra no se tomó vacaciones. No, y él quiere que me las tome a todo lo que da. No sé por qué. Que me ve desajustada, evidentemente. Si me confundís enero con febrero ruso, yo lo atribuyo. Es que estoy agotada, sí. No, y además, también, confesión de parte, relevo de pruebas, Sandra está atravesando una situación con uno de sus perritos que yo adoro, que se llama Huguito, y que la vejez de un perrito tan querido y tan amado es... Sí, son etapas difíciles. Es bastante traumático. Bueno, hecha esta confesión, sigo con Ecuador. Ahora, ¿qué pasó? Daniel Noboa gobernó 13 meses. ¿Por qué? Porque el presidente electo anterior
Lasso tuvo que renunciar y se hizo una elección en el 2023 que ganó Noboa en segunda vuelta contra la misma candidata que actualmente le está disputando, que va a disputar el balotaje. ¿Qué pasó? En aquel momento Lasso fue acusado por corrupción y como no tenía suficientes legisladores en la Cámara unicameral y se produjo una decisión que allá se llama muerte cruzada y que Ay, qué remite, nombre. sí, un nombre bastante raro, y que remite al hecho de que si no tiene los votos ante una acusación, tiene dos posibilidades: ser sometido a un juicio político o renunciar. Este hombre renunció, hubo elecciones, ganó Noboa. Noboa, un hombre nacido en Miami, Bueno, eso hijo ya de te un dice todo. empresario, Eso ya te dice todo. millonario, un Si no se bananero, hizo marxista-leninista, ya te dice todo. claro. Nació en Miami, tiene 34 años, es el hijo de un empresario poderosísimo que fue candidato a presidente y perdió 2 veces contra Rafael Correa, para que tengamos un poco la idea. No ganó el padre, ganó el hijo, y ahora nuevamente quiere alargar con esta segunda presidencia, ya no de 13 meses, sino de 5 años, su gobierno. ¿Cómo llega? Y acá vienen algunos datos muy importantes para entender el neoliberalismo, ¿no? Cuando termina en el 17 Rafael Correa su segunda presidencia, Ecuador era uno de los países menos violentos de América Latina. Estábamos en 7, 8 asesinados, homicidios cada 100.000 habitantes. Ese número se transformó crecientemente con las presidencias de Lenín Moreno, de Lasso y de Noboa, nada más Qué ni nada menos muñeco, qué muñequitos que los tres. 800% más. Ecuador es el país más violento de Sudamérica. En este momento tiene casi 50 homicidios, Bueno, recibió mucha mafia de Colombia, ¿no? Desde que está de Petro, Colombia y de hubo muchos. México. Y de ¿Por México qué? también, claro. Cuando asume AMLO y asume Petro, ya no tienen los carteles tanta viabilidad, sobre todo de lavado. Entonces se refugian en un lugar que tiene como moneda el dólar, que se llama Ecuador, y que además tiene la permisibilidad de la desregulación que habilita el neoliberalismo, en este caso de Lenín Moreno, de Lasso y de Noboa. Hoy es una ciudad que matan a alcaldes una vez por mes. Acaban de matar a otro anteayer, un día antes de las elecciones, y hay un dato que es muy importante, que la actual candidata del movimiento del correísmo estaba por ganar en la elección del 2023 y justo, curiosamente, un día antes asesinan a un candidato a presidente, Villavicencio creo que se llamaba, estoy casi seguro, que no tenía expectativa de ser y que era un personaje muy crítico del correísmo, que le permitió a Noboa ganar la presidencia porque todos culpabilizaron no a quien fue responsable de ese asesinato, que fue el narcotráfico, Sino al sino al correísmo. correísmo, ¿no? Sí, hay que estar con estas cosas, argentinos y argentinas, estemos muy atentos y estemos muy atentos a la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Estemos muy atentos a la provincia de Buenos Aires porque Sí, usan este tipo de métodos. me habilitas, Sandra, para hacer una analogía respecto a algo que está sucediendo y que todos lo atribuyen simplemente a negligencia o ineptitud, y que es la permanente fuga de presos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y que es demasiado para ser simplemente ¿Se escapan o una... los dejan salir para que hagan cosas? ¿No? Es la para pregunta que, que todos para nos que hacemos. trabajen Para que para... trabajen haciendo delitos en la provincia de Buenos Aires. Es lo que todos nos Efectivamente. imaginamos. Sí. Está clarísimo a esta altura. Estuve contabilizando, ya vuelvo a Ecuador, pero digo, para hacer la analogía de esto que vos ponías en evidencia, hoy el ministro de Inseguridad de la Ciudad de Buenos Aires, un conocido mío, un patético Sí. personaje a quien en algún momento apodábamos el papanata pretencioso Waldo Wolf,
dio una conferencia de prensa enojadísimo, ¿no? En el marco de la interna pedorra de la derecha, porque Patricia Bullrich le está pasando la cuenta de la traición que le hizo en relación a irse en su momento con Rodríguez Larreta, ¿no? Ya vuelvo a Ecuador, pero lo que quiero decir es que estos modelos de connivencia entre el delito, lo vimos en Rosario también, la policía, y el neoliberalismo es un tándem que también se ve en Estados Unidos y que, ¿qué es lo que pretenden hacer? Culpabilizar a otro de sus propios problemas. Culpabilizar a la provincia de Buenos Aires. Sí, Culpabilizar es el a estilo los La Noche de los mexicanos. Cristales Rotos. Así es, culpabilizar a los mexicanos de las mafias que hay en Estados Unidos que lavan permanentemente el dinero con la venta y la comercialización en un... Imaginemos que Ecuador hoy es una de las bases más importantes de traslado de narcotráfico hacia Estados Unidos. Fíjense, se trasladó parte hacia Ecuador, desde México hacia Ecuador, desde Colombia hacia Ecuador, por la salida del Pacífico, para, mediante, incluso, y han detectado ya submarinos, pequeños submarinos que ni siquiera van tripulados, con solamente droga para depositarlos en playas de California. Si estamos frente, no solamente el tema de los homicidios es muy importante entender, en Ecuador, en los últimos meses, Ecuador hace mucho calor, bastante, ¿sí? Bueno, el promedio de corte de luz diario para los ecuatorianos en los últimos meses fue de 6 horas por día durante el día. Mierda. ¿Por qué? Porque obviamente utilizan los recursos tributarios que tienen para pagarle al Fondo Monetario que dirige la política económica y no para comprar el gasoil o la energía que les falta para poder alumbrar o permitirles a los propios ciudadanos que tengan una posibilidad de vida más digna. Dos elementos más que tienen que ver con Estados Unidos. En este momento, en Estados Unidos hay aproximadamente 800.000 ecuatorianos, ¿no? Muchos de los cuales están aterrorizados con las deportaciones masivas de el elefante en el bazar de Miami que se llama Donald Trump. Y esto ha jugado fuertemente en las elecciones porque Noboa ha sido uno de los pocos presidentes de América Latina invitado a la asunción de Trump, junto con Milei, el presidente de Paraguay, y el presidente de Costa Rica. Son los pocos presidentes latinoamericanos que han sido invitados. Por supuesto, de ninguna manera han invitado, han ido funcionarios de México, de Brasil, pero han sido absolutamente desechados. Por supuesto, han invitado al líder de Vox, a Meloni, etcétera, pero no en general a presidentes de América Latina. O sea que la situación de Noboa es muy complicada porque quien salió tercero es el movimiento Pachacutic, que es un movimiento indígena, anticorreísta, que siempre ha estado enfrentado con el correísmo, esto hay que decirlo, pero que en esta ocasión, habiendo sacado el 5%, es muy probable que ese porcentaje, opinan aquellos ecuatorianos que han hoy dado algunas previsiones sobre la segunda vuelta, que podría volcarse mucho más probablemente a la candidata de Rafael Correa que a Daniel Noboa. Yo creo, Jorge, antes de terminar la columna, no para terminarla yo, ¿no? Pero que en esta sorpresa en Ecuador, creo que se ve expresada, o yo por lo menos lo asocio, con la asunción de Trump. Sí, claro. Estamos viendo... O sea, claro, es una reacción. Y está uniendo paradójicamente todos los retazos de América Latina en un mecanismo defensivo. Y se ve claramente en México. Hay un movimiento en México de mucha bronca que se da dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Estamos hablando de 20 millones, la mayoría de los cuales son mexicanos, que proveen a la economía de Estados Unidos y han hecho manifestaciones importantes. He compartido algunas movilizaciones, incluso en carreteras, en autopistas de Estados Unidos, con banderas de América Latina. Y realmente la situación, sobre todo, de todo lo que tenga que ver
con América Latina y el Caribe es de enemistad frente a Estados Unidos. Ojalá que pueda ser utilizado esto, no solamente en una lógica electoral, en este caso para la segunda vuelta de Ecuador, sino también en América Latina para tomar conciencia que digamos, los personajes más desechables de este continente son Milei, fundamentalmente, el presidente de Paraguay, el presidente actual de Ecuador, y que el resto debieran tomar conciencia de que nos están haciendo la guerra y que debemos unirnos frente al imperio. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.